Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo me llamo Marcos Otina, soy profesor de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Varadero. Soy el encargado de dictar el Instructorado Municipal de Natación. Y bueno, hoy, de acuerdo a esta prescripción de aislamiento obligatorio, la idea era poder hacer el primer módulo, que es de características teóricas, poder hacerlo en forma virtual, a través de un video. Y bueno, esperemos que les sirva, esperemos que les pueda ir ayudando y que podamos ir empezando con toda esta movida del instructorado, que ya hace 5 años que está, que es gratuito y que está a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Varadero. Como les decía, vamos a empezar con el módulo 1, que empieza con una simple pregunta: ¿cualquiera puede enseñar a nadar? Y ustedes van a ver respuestas variadas, respuestas que nos van a hacer decir sí, no. Y yo les digo, ¿cualquiera puede empezar a nadar? Yo digo, ¿puede enseñar a nadar? Sí, yo diría que sí. Diría que sí porque básicamente nosotros, si vemos en estas imágenes que están acá, vemos a papás que enseñan a nadar en distintas piletas, en cualquier lugar donde nos vayamos acercando. Entonces, bueno, también tenemos que establecer el concepto de decir ¿qué es nadar? Porque nadar no es solamente los 4 estilos de natación, sino nadar implica algo que es mucho más grande, y acá tenemos algunas definiciones sacadas del diccionario que por ahí nos pueden ayudar en esto. Nadar es avanzar en el agua haciendo movimientos necesarios con el cuerpo y las extremidades sin tocar el fondo ni otro apoyo. Nadar es mantenerse y avanzar sobre el agua moviendo algunas partes del cuerpo. Nadar es flotar en un líquido cualquiera. Y entonces, partiendo de este concepto, decimos que nadar es desplazarse en el agua. Y entonces, bueno, esto implica ya que cualquiera puede enseñar a nadar. Lo que nosotros apuntamos con este instructorado municipal es a que ustedes, en cierta forma, puedan tener las herramientas necesarias como para poder continuar y comenzar o potenciar y mejorar sus clases, dándoles herramientas necesarias para que ustedes puedan dar las mejores clases de natación, potenciarlas, mejorarlas o comenzar aquellos que no tienen experiencia. ¿Y por qué les digo herramientas? Les digo herramientas porque las herramientas son las que escasean hoy. Quizá contenidos hay en todos lados, en las redes sociales, como podemos ver acá. Podemos encontrar páginas de natación que nos arman hasta entrenamientos o clases. Podemos ver distintas páginas que hay videos de ejercicios. Podemos ver un innumerable contenido, información que hoy está en la red, que hace unos años por ahí no era así. Pero lo importante es que ustedes tengan las herramientas y que tengan los por qué y los por qué para saber cómo utilizar aquellos mejores ejercicios para natación y también que tengan las respuestas para decir por qué lo estoy haciendo y por qué lo voy a aplicar acá y por qué no lo voy a aplicar en este lugar, por qué no en este momento, por qué con este grupo, por qué no con este grupo. Y entonces nos vamos a remitir al primer tema, que a veces es el más tedioso, es un poquito más denso, que es el de los principios físicos y biomecánicos aplicados a la natación. No es nada complejo, sino que solamente da explicaciones de algunas cuestiones que a veces damos por sentado y que es importante que cada uno sepa como parte de esas herramientas que están planteadas para poder hacerlo. Así que vamos a empezar con los temas. Yo acá estoy con mi computadora, estoy tratando de improvisar acá esta situación de filmación en soledad. Así que bueno, vamos a empezar con algunos de los puntos importantes. Y acá tenemos un listado de algunas de las cuestiones que vamos a trabajar, donde vemos la resistencia, la flotación, la propulsión, algo de leyes de Newton y algo de palanca. Entonces, empezando con la primera, que es resistencia, ustedes van a ver que acá tenemos 2 dibujos con 2 nombres que se llaman flujo laminar y flujo turbulento. Estos flujos se mantienen no solamente en el ambiente acuático, sino en el aire también. El flujo laminar, como lo ven en el dibujo, es un
llevado al agua es un agua quieta, es un agua que no tiene turbulencia como tiene el flujo turbulento, y lo que permite que un objeto que se desplace en el flujo laminar tenga menos resistencia que aquel objeto que se desplaza en el flujo turbulento. Y los tipos de resistencia van a estar influidos por el efecto de la forma, el espacio y la velocidad de la resistencia. Es decir, la forma del objeto, el espacio que ocupa en el flujo y la velocidad de la resistencia, porque sabemos, y si no lo saben por ahí lo estamos comentando ahora, que la resistencia aumenta con el cuadrado de la velocidad, es decir, cuanto más rápido nosotros nos vamos a desplazar, mayor resistencia se va a generar. Y acá tenemos tres grandes tipos de resistencia: la resistencia frontal, la resistencia al rozamiento y la resistencia de succión. ¿Y cuáles son cada una de ellas? Porque esto es importante que lo sepan y vamos a tratar de ir dando ejemplos para que ustedes puedan ir viendo y dándose cuenta cómo aplicarlo después en la pileta, ¿no? Entonces, aquí tenemos en primera instancia un objeto ovalado, un objeto rectangular, y acá tenemos ya el ejemplo con el nadador. En este caso el objeto se desplaza hacia el lado izquierdo, al igual que el rectángulo. Cuando un objeto interviene en el flujo laminar, genera una ruptura, genera que ese flujo se empiece a movilizar, y si el objeto es ovalado va a generar de mayor resistencia a menor resistencia. Lo mismo en el objeto rectangular, pero acá vemos que la forma influye porque acá las partículas de agua se desplazan hacia los costados y acá generan un choque, lo que provoca no solamente un flujo turbulento al comienzo, en la entrada, sino que también al finalizar. Este es el ejemplo de las lanchas cuando dejan esa turbulencia, cuando pasan, y la turbulencia genera succión. Por lo tanto, este objeto no solamente va a ser frenado por el frente de choque, por la resistencia al avance, sino va a ser frenado también por la resistencia de succión, que es aquella que, como les decía antes, es uno de los factores que influyen. Y acá está el ejemplo del nadador. Cuanto más espacio ocupe en el agua, porque tiene problemas técnicos, mayor resistencia va a tener, y entonces va a generar que ese flujo turbulento no solamente lo frene al principio, sino a su vez también permanezca influyéndolo en la resistencia de succión. Entonces, ¿qué podemos ver con todo esto? En ejemplos claros de nadadores, cuando la técnica correcta influye en menor medida en lo que afecta a la resistencia al avance. Y entonces acá vamos a ver que este nadador de espalda, que tiene una posición correcta, en relación a este nadador de espalda que tiene las piernas muy hundidas, fíjense cómo ese flujo laminar, esa turbulencia, genera una resistencia. Lo mismo en este nadador de pecho, que en este caso esta turbulencia es inevitable por la técnica misma, pero en este momento, al llevar las rodillas al pecho en vez de los talones a la cola, genera mayor turbulencia y se frenan, al igual que acá en la onda de mariposa, cuando la onda es demasiado prolongada. Se incrementa la resistencia al avance y por lo tanto ese problema perjudica el avance del nadador. Y acá tenemos otro ejemplo, y este para mí es el más práctico de las piletas. Cuando un nadador también se mueve lateralmente, genera resistencia. Y acá van a ver que esta nadadora en este dibujito, al colocar el brazo por afuera en la línea media del cuerpo, que es la técnica correcta del estilo, que lo vamos a ver más adelante, esa persona genera una entrada demasiado pasada en la línea media. Eso a su vez genera un contramovimiento. Por lo tanto, son esos nadadores que no solamente van a generar resistencia al avance y resistencia de succión, sino que además estos nadadores van a ser los que nosotros vemos que van como víboras en la pileta, que van zigzagueando. ¿Cómo se corrige? Si bien lo vamos a ver más adelante, se corrige mejorando el gesto técnico y realizando una entrada correcta, pero también se corrige con rotación del cuerpo. Entonces, ¿qué podemos ver? Voy a retroceder porque me quedé. Si tenemos, estos ejemplos fueron de resistencia frontal, después tenemos la resistencia al rozamiento, que es toda aquella resistencia, esas partículas de agua
quedan en contacto con el cuerpo y lo que hacen es generar una resistencia mínima. Y la resistencia de succión, que la explicamos en un ejemplo, que es la que deja la estela, que deja el barco a la lancha cuando pasa, que ese flujo laminar que se hizo turbulento genera una succión que va a hacer que perjudique y frene al nadador. Ahora vamos a pasar a la flotación, que fíjense que cada uno de los temas está centrado en algún principio físico. Espero poder ser lo suficientemente claro. Es mi primera vez grabando un video. Esto prefiero hacerlo en clases presenciales, pero bueno, hoy la verdad que estamos con esto de poder verlo así. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga bien. Flotación, entonces. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba, al igual que el peso del volumen del fluido desalojado. Es decir, que todos los cuerpos flotan, algunos más, algunos menos. ¿Y qué factores influyen fundamentalmente en la flotación en el agua? Obviamente, para los nadadores. La densidad del agua. Sabemos bien que el agua es mucho más densa el agua de mar que el agua de río, por lo tanto, cuanto el agua es más densa hay mayor flotación. La densidad del cuerpo influye en la flotación. Aquellas personas con sobrepeso y además que tienen mucho tejido adiposo flotan más. El equilibrio en flotación, es decir, acá hay un punto que tiene que ser claro, que nosotros genéticamente tenemos el centro de gravedad ubicado en el sector lumbar y a su vez también tenemos el centro de flotación. Cuanto más juntos estén esos dos centros, esa persona tiene mayor capacidad de flotación. Y eso no se aprende. Es decir, genéticamente ya viene predispuesto para flotar. Después puede haber sido estimulado o no, pero genéticamente viene ya más dispuesto a flotar. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente, que es el sexo. Sabemos que las mujeres, al tener menor estructura ósea y menor masa muscular y porcentualmente mayor tejido adiposo, flotan más que los hombres. La edad, cuando vamos avanzando en edad, vamos perdiendo masa muscular, por lo tanto, y ganando tejido adiposo, por lo tanto, flotamos más. La raza, que ahí influye mucho, la raza de gente de color tiene mayor masa muscular, y por lo tanto eso influye, y el somatotipo, es decir, no es lo mismo una persona alta con extremidades largas que una persona de baja estatura, que indudablemente influye mucho en la flotación. Por eso podemos ver que nadadores de nivel internacional son mucho más altos aquellos nadadores que flotan mucho más aquellos nadadores que son más altos, los velocistas, que promedian alrededor de 1,90 y pico, 2 metros, que los nadadores de resistencia, que si bien puede haber nadadores de resistencia de mayor talla, que es una tendencia que va aumentando a nivel mundial, generalmente tienen menor talla que aquellos nadadores de velocidad. Vamos a pasar al siguiente tema. El tema este es la propulsión. Y acá vamos a tocar un tema que es bastante delicado. La natación hoy tiene alguna explicación de por qué el cuerpo avanza en el agua, pero bueno, hay varias teorías. Yo traté de juntar lo que a mi entender da una explicación un poco más importante o un poco más completa, tratando de juntar un par de temitas. Esto va a explicar por qué y cómo se mueven los cuerpos en el agua y cómo tenemos que hacer moverlos. Así que bueno, vamos a eso y vamos a ver cómo lo explicamos, ¿sí? Y acá vemos propulsión, el teorema de Bernoulli. Está sustentado en el teorema de Bernoulli, que es el teorema de la fuerza ascensional, que es la explicación de cómo un avión vuela, la explicación del ala del avión. Podemos ver que todo cuerpo que que tiene un sentido, tiene el sentido opuesto, es la fuerza resistencia, y perpendicular a la fuerza resistencia encontramos la fuerza ascensional. Esa diferencia de presión que se genera en el ala, donde una partícula viene, se divide en dos y tiene que tener mucho más recorrido por arriba que por abajo para unirse, por lo tanto por arriba tiene que ir más rápido, genera diferencia de presión que hace que el avión vuele.
Acá tenemos un ejemplo donde hay mayor presión, menor presión. Ya el inglés no es mi fuerte, por lo tanto, este es un ejemplo del teorema de Bernoulli en lo que hace a la teoría pura de la física, ¿no? Pero si vamos a ejemplos del ala, un poquitito más acabado, acá vemos por qué un avión se mantiene, también vemos por qué el avión vuela, todo siempre por diferencia de presión, y acá cómo influye la forma del cuerpo y la resistencia para que el avión baje o el avión se frene, ¿sí? Pero bueno, esto quizás no es tan importante para ustedes, lo importante para ustedes son estos que acá vamos a ver la trayectoria de fuerzas en la brazada. Y van a encontrar que tenemos una figura de un nadador, media vieja, pero estaba buena porque tiene el recorrido de la brazada del estilo crawl. Y ustedes van a encontrar que aquí tenemos el ejemplo que decía recién, la fuerza resistente. Acá tenemos la flecha hacia dónde va el sentido, la mano en este momento está yendo hacia arriba, hacia dónde va el sentido, por lo tanto la fuerza de resistencia es contraria al movimiento. La fuerza propulsiva o ascensional es perpendicular a la fuerza de resistencia siempre, y si tiramos una resultante propulsiva, esa resultante nos va a decir que este nadador, con este movimiento de la mano hacia arriba en esta parte de la brazada, lo que va a generar es que el cuerpo vaya hacia abajo. Lo mismo pasa en el otro momento de la brazada, y acá quiero que presten mucha atención porque esta explicación que les voy a dar determina por qué los nadadores se mueven en el agua hacia arriba o hacia abajo, y por qué los nadadores fundamentalmente cometen graves errores, ya que sabemos que toda brazada tiene un comienzo lento sin aplicar fuerza, y a medida que va desarrollándose la brazada va a ir aumentando la fuerza y la velocidad para terminar de la forma más rápida posible. Por lo tanto, el momento de aplicación de la fuerza es determinante en la natación, no solamente a nivel internacional, sino para que aquellos nadadores que están aprendiendo sean lo más económicos posibles en el momento de nadar. Entonces, acá vamos a encontrar que se los puse con color. Si lo pueden ver, el rojo es la dirección del movimiento, el amarillo es la fuerza ascensional, el azul es la fuerza de resistencia y el verde es la resultante propulsiva. Entonces, en un comienzo de la brazada nosotros podemos ver que cuando la mano se empieza a deslizar hacia abajo, que es en este momento de la brazada, la fuerza de resistencia es contraria a la dirección del movimiento, la fuerza ascensional es perpendicular, y si tiramos una resultante propulsiva vamos a ver que este nadador, al aplicar fuerza en el momento que no es correcto, genera que el cuerpo de él suba. Por lo tanto, son esos nadadores que cuando empiezan a nadar, ustedes lo ven que suben en el momento de iniciar la brazada. En el comienzo de todas las brazadas no se aplica fuerza, porque si aplicamos fuerza en este momento, es un momento económicamente erróneo y técnicamente erróneo, y desde la física nos está explicando que en ese momento no hay que hacer fuerza. Por otro lado, vamos a encontrar dos momentos donde la resultante propulsiva es positiva y va hacia adelante, donde vamos a ver que en esta flechita roja, que es el sentido hacia donde va la mano, ahí está yendo hacia arriba y hacia adentro y hacia atrás. En este momento de la brazada de crawl, vamos a encontrar que tenemos la fuerza de resistencia, que es contraria al movimiento, la fuerza ascensional, que como decíamos antes es siempre perpendicular, y la resultante propulsiva en este caso va hacia adelante. Al igual que ya cerca de finalizar la brazada, en el comienzo del empuje, nosotros vamos a ver que la fuerza propulsiva o ascensional es contraria, perdón, acá me equivoqué, la fuerza de resistencia es contraria a la dirección del movimiento, que hacia ese lugar se desplaza la mano, perpendicular a esta es la fuerza ascensional, y la resultante propulsiva nos va a dar que el nadador va hacia adelante. Por el contrario, en el último momento de la brazada, cuando la mano está por salir, nos vamos a ver que si aplicamos fuerza en ese momento, la resultante propulsiva en este caso nos va a dar hacia abajo, como veíamos en la primera imagen.
Es decir, estos ejemplos, si bien por ahí son medio complejos, tienen que parar el video, ponerlos de nuevo para entenderlo, nos está diciendo en qué momento tenemos que nosotros hacer la brazada. Si la brazada nosotros la hacemos en el momento correcto, la aplicación de la fuerza, vamos a ser más económicos, vamos a gastar menos energía y vamos a ser además más eficientes nadando. Por lo tanto, de esta forma nosotros logramos, con la comprensión del teorema de Bernoulli, ver en qué momento se aplica la fuerza para que el cuerpo se mueva en la forma correcta. Y acá también tenemos ahora, el tema que sigue, es el ángulo y la trayectoria de ángulo de ataque de las manos. Nosotros hemos visto que distintas formas de desplazarse los cuerpos generan mayor o menor turbulencia. Lo que sí está comprobado es que los cambios de dirección de la brazada, que están cercanos a los 40 grados de rotación, como lo muestra la segunda imagen, somos más efectivos, y aquellos cambios de dirección en las brazadas de todos los estilos que sean cercanos a esto generan menor resistencia y va a hacer que el movimiento sea más efectivo. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo de dibujo de las brazadas en toda su trayectoria, en los tres planos distintos. Este es un nadador visto de costado, la brazada del estilo crawl visto de costado. Este es un nadador visto de frente y este es un nadador en el plano transversal. Acá tenemos un ejemplo de los cuatro estilos, pero bueno, lo tenía acá como para que ustedes lo vayan viendo cómo sería el dibujo de una trayectoria y de dónde habíamos sacado ese dibujito del recorrido de que tenían las brazadas. Ahora bien, acá apareció, se lo voy a poner de nuevo, acá aparecen las leyes de Newton. Y las leyes de Newton nos explican también por qué el cuerpo avanza, porque si fuera solo por el teorema de Bernoulli en cuanto al ángulo de ataque de las manos, al mover las manos en este plano solamente deberíamos poder avanzar. Y si bien se avanza, porque es parte de la técnica que tienen fundamentalmente las nadadoras de nado sincronizado, las leyes de Newton también explican una parte y después cada uno se quedará con lo que más le gusta en cuanto al tema de cómo avanza un cuerpo en el agua. Y las leyes de Newton son tres, yo les voy a nombrar las tres, vamos a hablar un poquito de cada una, pero vamos a puntualizar en una de ellas, que es la que tenemos acá, tenemos en el dibujo, en el PowerPoint. La ley de inercia: un cuerpo en reposo o en movimiento uniforme permanecerá en ese estado, salvo que fuerzas externas lo modifiquen. La ley de acción y reacción: para cada acción hay una igual y opuesta reacción de la misma intensidad en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y la ley de la dinámica: que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la ley de inercia nos explica algunas cosas. Nos dice, por ejemplo, que tenemos que tener un nado continuo y no romper, para poder romper el movimiento rectilíneo uniforme, un nadador, si va a una velocidad constante, va a gastar menos energía porque todo cuerpo tiende, ahí se me escapó el puntero, tiende a mantenerse en movimiento o en estado de quietud, salvo que fuerzas externas lo modifiquen. Entonces, ¿qué significa esto? Si uno va a partir de cero, va a romper ese estado, esa ley de inercia va a romper la inercia y va a necesitar un gasto energético. Ahora, bien, si aquella persona lo que hace es venir en un movimiento rectilíneo uniforme, en un nado constante, para seguir y mantenerlo va a necesitar menos energía que si voy acelerando, frenando, acelerando, frenando, acelerando, frenando. Es decir, básicamente la ley de inercia nos explica eso. Y como vemos al final, la otra la dejamos para el último, la ley de dinámica: la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Es decir, si quiero que el cuerpo vaya más rápido, en este caso el nadador más rápido, va a tener que aplicar más fuerza. Estas dos son complementarias, pero quizás la que más explique por qué avanza un nadador en el agua va a ser la ley de acción y reacción. Que acá la tenemos por un ejemplo. Acá tenemos el globo que expulsa aire al volar, genera una reacción y una acción. El cohete genera una reacción y una acción. Y si lo vamos a ver en el nadador, la acción es la brazada hacia atrás, la reacción es el empuje hacia adelante. Y acá vamos a hablar sobre un concepto que es claro. El nadador, si es efectivo,
Como creen algunos, el nadador, los brazos no pasan por debajo del nadador, sino que el nadador pasa por arriba de la mano. Es decir, el nadador que va a nadar no va a pasar su mano por abajo, sino que su cuerpo va a pasar por arriba de su mano. Por lo tanto, ¿qué es importante? En estas cuestiones es importante que nosotros veamos que en la mano va a agarrar una masa de agua, y acá digo la mano porque generalmente se habla así, pero es muy importante porque también el antebrazo tiene una función sobre el agarre del agua. Fíjense que este nadador tiene una técnica correcta donde no está flexionando la muñeca. Por lo tanto, el tema de acción y reacción con respecto a la masa genera que el brazo traslade una masa de agua por la acción y reacción, y esa masa de agua sea transportada hacia el final y provoque que el cuerpo pase por arriba de la mano. Ahora, las trayectorias curvilíneas que ustedes vieron en los nadadores, en las imágenes que recién vimos de los 4 estilos o de un estilo solo, tienen movimientos con cambios de dirección. Si un nadador inicia la brazada y pasa el brazo recto desde el comienzo hasta el final y no tiene cambios de dirección, va a trasladar una masa de agua, como tenemos en el dibujo, de adelante hacia atrás. Y sí, ese nadador va a avanzar. Ahora, con la técnica desarrollada y con los cambios de dirección en ese ángulo aproximado de 40 grados, lo que va a generar es que agarre varias pequeñas masas de agua. Por lo tanto, esa masa de agua que toma es más grande y va a generar que el nadador avance más. Es decir, va a estar como más afirmado, más agarrado para que su cuerpo pase en forma más rápida, más económica por arriba, y que en consecuencia podamos ser más económicos y mejor técnicamente. ¿Cómo lo podemos ver simplemente en la pileta? Cuando evaluamos un nadador que está nadando, vemos dónde entra su mano y tomamos como referencia una bollita o un rompeolas del andarivel. Y si el nadador es efectivo, donde entra la mano derecha, por ejemplo, vamos a encontrar que también esa misma mano está saliendo. Donde entra, si entra en el andarivel rojo, cuando la mano salga va a salir la misma mano en el andarivel rojo. Entonces, ahí explicamos cómo influye la acción y reacción en la brazada. Y acá tenemos palanca. Palanca ya la conocemos todo de la escuela, por lo tanto no hay demasiado para agregar. Lo que sí les voy a decir, no vamos a dar una clase de cuál es cada una de ellas, lo que sí les voy a decir es que la palanca es muy importante en cuanto a las características de los nadadores y a la eficiencia. Aquel nadador que tiene palancas más largas, aquellos que tienen extremidades largas, piernas largas, brazos largos, van a ser más efectivos para la natación, mejor predispuestos físicamente en cuanto a su somatotipo, y por lo tanto palancas largas favorecen a que el nadador tenga mayor nivel. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar en base a todo esto. Nosotros acá podemos ver que conductas aplicables a las técnicas de nado. Aprovechamiento. Ahí casi se me cae el video. Aprovechamiento de la flotabilidad, reducción de la superficie de resistencia al avance, aumentar la superficie de apoyo para favorecer el avance, realizar una búsqueda constante de aguas quietas, tracción debajo de la línea de gravedad corporal, realizar el recobro sobre la línea de gravedad corporal, alternancia entre tensión y relajación y respiración rítmica. Es decir, todos estos factores que nosotros estuvimos hablando recién son determinantes en que un nadador aprenda mejor o peor. Si es un instructor de natación, tendría que ser más simple, por ahí esta es la parte, como les decía, más aburrida, pero bueno, es importante que tengan algunos pequeños conceptos como para que les explique algunas cosas. Esto simplemente es colaborar hacia que su cabeza se abra y que salgan a buscar las respuestas que por ahí cada uno se ha preguntado de por qué suceden estas cosas. Nosotros somos
somos profes, somos entrenadores y tenemos que saber por qué hacemos las cosas. Para ir cerrando al final, acá tenemos que una formación integral del entrenador va a tener la resistencia, las trayectorias de la brazada, acción y reacción, la palanca, la propulsión. Es decir, con todo esto, son todas las herramientas que nosotros creemos desde este instructorado de natación que son útiles para que ustedes puedan entender las cuestiones. Van a decir, ¿cómo aplicamos esto? Cuando nosotros sigamos con los módulos siguientes, que van a venir en estos días, esperemos que esta pandemia nos deje poder hacerlo en la brevedad presencial. Esto fue rápido, generalmente es una charla mucho más larga, pero bueno, traté de ser lo más sintético posible, lo más claro posible. Esto es para ustedes. Espero que lo puedan haber entendido y bueno, en estos días nos estaremos comunicando por las vías tecnológicas como para poder evacuar algunas dudas y bueno, espero que les haya gustado. Desde el municipio de Varadero les agradecemos que nos hayan escuchado y bueno, que me hayan escuchado y bueno, entonces bueno, esperemos el próximo video que va a ser en estos días o no, vamos a ver qué dispone nuestro gobierno en cuanto a la continuación o no de la cuarentena. Así que bueno, colaborando en el Quédate en Casa, el municipio de Varadero a través de la Dirección de Deporte de la Municipalidad y a través de mi persona, hicimos este video sobre principios físicos y biomecánicos aplicados a la natación. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.